Bienvenidas, bienvenidos, Esteban Guti les habla, soy productor audiovisual. Para mí es un placer poder compartir con todos ustedes todo lo que he aprendido en los últimos 20 años trabajando en cine y televisión. Estas son sesiones de trabajo reales que utilizamos la inteligencia artificial para ordenarlas de una manera más rápida y fácil de entender. Sin más, vamos con el episodio del día. La inteligencia artificial es una herramienta, increíble, de eso no hay ninguna duda. Pero al revisar el material de hoy, me topé con una idea que, la verdad, no he podido sacarme de la cabeza. Para que la IA realmente nos sirva en lo creativo, tiene una condición, que es fundamental. Tiene que ser divertida. Si le quita el juego, el control, ese placer de enredarse con una idea, pues ¿para qué la queremos? Hoy vamos a meternos de lleno en esa reflexión. Es que su planteamiento que suena casi paradójico, ¿no? Porque la promesa de la tecnología, y de la IA en particular, siempre ha sido la eficiencia. Hacer más en menos tiempo, eliminar la fricción. Pero las fuentes de hoy nos obligan a preguntar, ¿y si un poco de esa fricción es precisamente donde está el valor y el disfrute? O sea, la gran pregunta que se explora es, ¿cuánto podemos optimizar un proceso antes de que deje de ser nuestro? Y por lo tanto, pierda todo su significado. Exacto. El punto de partida es casi una provocación. Si la creación se automatiza por completo, se vuelve aburrida. Se usa el ejemplo del cine, que a mí me encantó. Imagina que amas hacer películas, pero aparece una IA que con un solo comando crea la película perfecta. Te entrega una obra maestra, pero tú no pudiste elegir el guión, ni los actores, ni la música. ¿Realmente sentirías que la hiciste tú? Se perdería toda la diversión. Es que el resultado final no es lo único que importa. Para nada. La fuente insiste mucho en que crear es un verbo de proceso. Es el acto de tomar miles de pequeñas decisiones. En la cocina, por ejemplo, no se trata solo de tener un plato delicioso al final. Es decidir si le pones un poquito más de sal, si cambias una especia al último momento, si lo dejas 5 minutos más en el horno, apretar un botón para que aparezca el plato perfecto. Eso no es cocinar. Es pedir comida a domicilio de una máquina. Totalmente. Y me declaro culpable, ¿eh? A mí me gusta cocinar, pero la idea de que una IA me dijera, hoy vas a cenar lasaña, aquí tienes los ingredientes y estas son las instrucciones. Ahí es donde trazo la línea. El placer está en abrir el refrigerador y decir, ok, tengo esto, esto y esto, ¿qué invento hoy? Ese es el juego. Y ese juego se basa en lo que el material define como la esencia de la creación, el control. La capacidad de inventar, de diseñar, de añadir, de quitar. Si no tienes ese poder de decisión, no estás creando. Estás, digamos, supervisando una línea de ensamblaje. La IA, si toma el control absoluto, nos convierte en meros espectadores de nuestra propia obra. Es como ver a alguien más jugar un videojuego por ti. Puede que gane, pero la victoria no se siente tuya. Para bajar esto a la realidad, las fuentes presentan un caso práctico que honestamente me dejó un poco fría. Es sobre un youtuber que diseñó un sistema automatizado para generar contenido en LinkedIn. Y el proceso es tan ingenioso como inquietante. A ver, déjame ver si lo entendí bien. El primer paso era usar una IA para que rastreara y analizara los posts más virales de la plataforma. Básicamente le pedía a la máquina, dime cuál es la fórmula del éxito ahora mismo. Justo eso. Y una vez que tenía la fórmula, una segunda IA extraía los temas, las palabras clave, la estructura de esos posts exitosos. Y el golpe de gracia era que una tercera IA tomaba toda esa información, investigaba un poco más y generaba un post nuevo, pero diseñado para replicar el éxito de los demás, con un ángulo un poquito distinto para que no fuera una copia, claro. Suena eficiente hasta el extremo. Pero a ver, para jugar un poco al abogado del diablo, ¿no podría argumentarse que esto es simplemente la evolución del SEO o del marketing de contenidos? Digo, siempre hemos buscado la fórmula del éxito, hemos analizado a la competencia. ¿Esto es realmente diferente en su esencia o solo es que la herramienta es mucho más potente? Esa es una gran pregunta, y creo que la clave está en el rol que le queda al humano. Lo que se señala es que en este ciclo, el creador se vuelve irrelevante. Pasa de ser un artista a ser un operador de una máquina de viralidad. Porque aunque revisara el texto final, el contenido no nace de una experiencia suya, de una lección aprendida.
de una idea que lo desveló por la noche. Es una diferencia fundamental. El contenido es un eco. Puede que use su voz o su estilo, que la IA puede imitar muy bien, pero no tiene su esencia. No hay una historia detrás. Es como un actor increíble que recita un texto generado por un algoritmo. Puede sonar convincente, pero las palabras no vienen de una verdad interior. Se puede replicar la forma, pero no la experiencia que la sustenta. Es una optimización del eco, no la creación de una voz original. Optimización del eco, me encanta esa frase. Y si llevamos esa idea a su conclusión lógica, el panorama es preocupante. ¿Qué pasa si todos empezamos a usar estas máquinas de ecos? ¿A qué suena Internet entonces? Por las fuentes lo pintan bastante sombrío, usando una analogía con Netflix. Imagina que el algoritmo de Netflix, en lugar de sugerirte cosas y dejarte explorar, simplemente te presentara una lista cerrada. Estas son las 5 películas que tienes que ver esta semana. Y punto. No hay opción de buscar, de curiosear, de encontrar esa joya escondida que nadie más ha visto. Se perdería por completo el placer del descubrimiento. La vida se convertiría, como dice el texto, en una rutina predecible y parametrizada. Y en el mundo del contenido, si todos usamos la misma IA, entrenada con los mismos datos virales, todos los posts de LinkedIn, todos los blogs, todo empezaría a sonar exactamente igual. Se crea un ciclo cerrado y caníbal. El contenido viral de hoy, generado por una IA, se convierte en el material de entrenamiento para la IA de mañana. Y se plantea un escenario casi de ciencia ficción, ¿no? Una IA generando un post que se vuelve viral porque otra IA, programada para identificar tendencias, le da miles de likes automáticos. ¿Dónde queda el humano en esa ecuación? No queda. Es un diálogo entre máquinas. Se pierde por completo la conexión, el propósito original de compartir conocimiento. Ya no se trata de, oye, aprendí esto y quiero compartirlo, sino de, mi algoritmo predice que este texto tiene un 87% de probabilidad de generar engagement. La pregunta cambia de ¿qué tengo que decir? A ¿qué quiere escuchar el algoritmo? Lo cual nos lleva a una pregunta clave. ¿Para quién estamos creando? ¿Para otras personas o para la máquina? En el momento en que la respuesta es la máquina, el propósito de la comunicación humana se ha desvirtuado por completo. Se convierte en un juego de optimización, no de conexión. Ok, pero después de pintar este cuadro tan apocalíptico, es importante aclarar. Las fuentes no proponen que tiremos los ordenadores por la ventana. No es un manifiesto ludita ni mucho menos. De hecho, se hace un paralelismo histórico muy bueno con la llegada de Internet a la academia. Lo recuerdo perfectamente. En la universidad, al principio, citar una página web en un trabajo era casi un pecado. Los profesores te miraban como si estuvieras haciendo trampa. Te exigían que todo viniera de libros físicos, de la biblioteca. Exacto. Era visto como una fuente poco fiable. Pero con el tiempo, todos, profesores y alumnos, aprendimos a discernir. Aprendimos a diferenciar una fuente académica de un blog anónimo, a citar correctamente, a usar las herramientas digitales para enriquecer la investigación, no para reemplazarla. La clave no fue prohibir la herramienta, sino aprender a usarla con criterio. Y con la IA, el argumento es el mismo. Y aquí es donde el material hace una distinción que me parece muy útil, entre dos formas de usar la IA. La primera, que considera la forma incorrecta, es verla como una especie de oráculo o genio que lo sabe todo, y al que le cedemos toda la responsabilidad y el control. Es la actitud de dime qué hacer. Y la segunda, que sería la forma correcta, es usarla como lo que es, una herramienta. Un asistente increíblemente potente, sí, pero una asistente al fin y al cabo. Alguien que puede automatizar las tareas más tediosas, las repetitivas, para liberarnos tiempo y energía, precisamente para que nosotros podamos enfocarnos en lo que solo un humano puede hacer. La parte creativa, la estrategia, la conexión emocional. Para que esto quede más claro, se usa una analogía que me pareció perfecta, la de la compra del supermercado. Es brillante. Como decía antes, me gusta cocinar, pero odio con toda mi alma hacer la lista de la compra, ir al súper, hacer la fila. Esa parte del proceso no me aporta nada de alegría. Una automatización útil sería una IA que llevara el inventario de mi despensa y cuando viera que me quedan pocos tomates, los añadiera a la lista. O incluso que hiciera el pedido online automáticamente. Eso es automatizar lo tedioso. Lo que importa, y este es el núcleo del argumento, es que el humano conserve el control creativo final.
A nadie le importa si el tomate lo elegiste tú, un repartidor o una IA. Lo que importa es el plato que tú decides crear con ese tomate. La IA te trae los ingredientes, pero tú sigues siendo el chef. Tú decides si haces una salsa, una ensalada o un gazpacho. Ahí está la diferencia crucial que plantea todo este análisis. Una cosa es ahorrar tiempo en tareas que no aportan valor creativo y otra muy distinta es salirte por completo de la ecuación. La automatización inteligente te asiste. La abdicación creativa, como la llaman, te reemplaza. Y el peligro es que la segunda a menudo se disfraza de la primera, ¿no? Te promete la máxima eficiencia, no te preocupes por nada, pero el precio que pagas es tu propia participación. Es una oferta muy tentadora en un mundo que valora tanto la productividad. Y esto no es nuevo, ojo, tiene raíces psicológicas muy profundas. Mientras leía me topé con una historia que al principio no entendía qué tenía que ver, pero que resultó ser la clave de todo. La historia de las primeras mezclas para panqueques. Esta es una anécdota clásica del marketing, pero que encaja a la perfección aquí. Es increíble. Resulta que en los años 50, cuando salieron las primeras mezclas instantáneas para pasteles, para panqueques, eran un prodigio de la conveniencia. Literalmente solo tenías que añadir agua, mezclar y a la sartén. Pero no se vendían, fracasaron. Y los fabricantes no entendían por qué. Hicieron estudios de mercado, grupos de enfoque, y descubrieron algo fascinante. Las amas de casa de la época sentían que era demasiado fácil. Sentían que estaban haciendo trampa, que no estaban cocinando de verdad. No podían atribuirse el mérito del resultado final. Exacto, se sentían culpables. ¿Y cuál fue la solución de los genios del marketing? No fue hacer el producto más complicado ni añadir más pasos. Fue una pequeña modificación, brillante. Reformularon la mezcla para que el consumidor tuviera que añadir un huevo fresco. Ese simple acto, romper un huevo y añadirlo a la mezcla, eso lo cambió todo. Les devolvió la sensación de participación, de control. Les permitía sentir que habían contribuido al resultado. Ese panqueque ya no era solo de la caja, era suyo, porque ellas habían añadido el huevo. Les devolvieron el juego. Si automatizas hasta el punto en que solo hay que añadir agua, corres el riesgo de que la gente pierda el interés, porque ya no se siente creadora. Es un equilibrio delicadísimo. Queremos un copiloto inteligente, no que nos saquen del asiento del conductor y nos manden al maletero. El ejemplo del panqueque demuestra que el valor no siempre está en la eficiencia máxima, sino en la experiencia significativa. Y para que una experiencia sea significativa, necesitamos sentir que hemos contribuido a ella. ¿Estoy usando la IA como un asistente o como un reemplazo? No es lo mismo decir, esto lo hice yo, pero usé una IA para que me ayudara a organizar mis ideas o a corregir el estilo, que decir, esto lo hizo la IA a través de una automatización que yo programé. La diferencia es quién tiene la autoría final, ¿no? ¿Quién es el responsable de la idea central? En el primer caso, la IA es un procesador de texto con esteroides. En el segundo, es el autor. Tú eres, como mucho, el productor ejecutivo. Exactamente. El peligro no es la herramienta, es la tentación de cederle tanto terreno que nuestra propia voz, nuestra perspectiva única, se diluya hasta desaparecer. Y con ella se va lo que nos motivó a crear en primer lugar. La diversión. Si deja de ser divertido, si se convierte en otra tarea optimizada más, ¿cuál es el sentido? Y todo esto me deja con una última pregunta que las fuentes no exploran tan a fondo, pero que se deriva directamente de esta conversación. Hemos hablado mucho de cómo la sobreautomatización afecta al creador volviendo su trabajo aburrido y vacío. Pero, ¿qué pasa con la audiencia? Es una pregunta muy potente. ¿Qué pasa con nosotros, los que consumimos? Exacto. Imagina un futuro en el que Internet está inundado de este contenido perfectamente optimizado, diseñado algorítmicamente para ser viral, para captar tu atención, pero sin alma, sin una experiencia humana real detrás. ¿Cómo afectará eso nuestra capacidad para reconocer y apreciar la creación genuina, que quizás es más cruda, pero infinitamente más auténtica? Gracias por escuchar el episodio del día. Si quieres más información, puedes visitarnos en nuestro sitio web skool.com/fuego. skool.com/fuego. skool.com/fuego.